Hola, bienvenidos a Fiscalmente Inteligente, el podcast diseñado y previsto para jóvenes como tú que quieren aprender sobre los impuestos, sobre las obligaciones fiscales. Te invitamos a que nos sigas, a que te suscribas, a que participes, porque hay que pensar, pero hay que pensar fiscalmente inteligente. Bienvenidos a Fiscalmente Inteligente, el podcast donde aprenderás de manera fácil y clara cómo manejar tus impuestos. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Estamos el día de hoy en Fiscalmente Inteligente, donde hablaremos de un tema muy importante relacionado con la relevancia que tienen los impuestos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Y hoy tengo como invitado, y me da mucho gusto presentar al joven Óscar Fabián Velasco. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. ¿Se puede presentar? Sí, pues yo soy Óscar, actualmente tengo 16 años y voy a la mitad de la prepa, acabo de terminar el cuarto semestre y pues bueno, ya se va acercando cada vez más mi vida adulta y un poco ya lo que tengo que ir viendo también es el tema del dinero y todo el tema de cómo manejarlo, qué hacer con el dinero y pues precisamente por eso estoy aquí, por las dudas un poco de todo lo que tiene que ver con lo fiscal. ¿Cómo nace en ti, Óscar, esta inquietud para platicar sobre el tema de los impuestos? Creo que de niño tuviste una experiencia interesante, ¿no? Que te hizo preguntarte sobre esta injusticia que a lo mejor puede parecernos el estar pagándole tanto a la autoridad. Pues sí, mira, en Kitsania, una vez, pues bueno, en Kitsania, como ya saben, hay varias opciones, hay para trabajar, hay para comprar, hay para divertirse, hay juegos, y yo lo primero que hice fue trabajar de cajero, que era como un súper ahí dentro de Kitsania. Y pues trabajaba de cajero y yo me ganaba mi dinero y todo. Y ya al final, o sea, estuvimos un rato y ya al final yo quisiera comprarme algo. Había en la misma tienda, quisiera comprarme un juguete, una pelota o algo así. Pero me dijeron que primero tenía que ir al banco y lo que hicieron cuando fui al banco era quitarme una parte de mi dinero. Y pues me enojé, la verdad me dolió, me pesó porque me quitaron una buena parte de mi dinero y dije, oye, pero ¿por qué? Si yo estaba trabajando de cajero todo el tiempo y nomás tuve que venir para que me lo quitaras. Entonces, pues bueno, esa fue como mi primera experiencia con todo lo que tiene que ver los impuestos y el dinero. Y más grande, yo una vez, ya hace poco en la FIL, vi un libro que decía ¿qué onda con el SAT? Y me hizo como conciencia porque dije que, oye, a ver, ya en 4 años, ya voy a ser mayor de edad, ya voy a tener que empezar a pensar en esto y nunca me había pasado por la cabeza eso del SAT y del dinero porque pues era algo muy lejano para mí. Dije, no, pues mis papás pagan impuestos así. Y siempre fue algo muy lejano para mí, pero ya después vi y dije de que, oye, no, sabes que ya me quedan 2 años, me queda 1 año ya, entonces ya tengo que ir pensando en eso un poco y tengo muchas dudas. Pues fíjate que el tema que planteas, yo creo que muchos compañeros como tú, mucha gente que no tiene idea de que debemos de cumplir con muchas obligaciones en materia fiscal, e inclusive podrían muchas personas pensar que el que tengamos que darle una parte de lo que generamos, de lo que trabajamos al fisco, pues resulta una acción muy agresiva, porque a quien le gusta trabajar y que le quiten parte de su dinero. Pero es muy importante que entendamos que esto, para empezar, es una obligación constitucional, es una obligación que está prevista para todos los que vivimos en un país, porque un país funciona precisamente en base a además de lo que puede generar como tal su administración, pero funciona también en base a las aportaciones o con base en las aportaciones que realizamos quienes vivimos en esa sociedad. Si tú te pones a pensar, pues tienes carreteras, tienes servicios de luz, tienes servicios de agua, quizá no sean los mejores que pudieras encontrar como en otros países europeos que supongo que visitarás o conocerás en poco tiempo, pero que te darás cuenta, bueno, pues que al final nos permite transportarnos, nos permite convivir, nos permite generar nuestra propia ganancia, nuestra propia riqueza, quién es más, quién es menos. Y justamente en esto se sustenta esta obligación de participar del gasto público. Ciertamente no somos los únicos que sostenemos a un país, pero sí existe esa solidaridad o esto que nos hace participar para que el gobierno reciba parte de esas ganancias y lo más importante las pueda redistribuir, sobre todo para los que menos oportunidades tienen y para que los que tienen más oportunidades puedan seguirse desarrollando. Si tú algún día, por ejemplo, vas a Sudamérica o vas a algunos países de Centroamérica, te darás cuenta, por ejemplo, entiendo que acabas de ir a un torneo en Costa Rica.
y no sé qué te parecieron las comunicaciones en Costa Rica, digo con mucho cariño a los hermanos ticos, pero ¿qué te parecieron las comunicaciones comparadas con el país? ¿Qué te parecieron las distancias? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el transporte público allá en Costa Rica, pues nosotros la mayoría del tiempo, bueno, todo el tiempo en general nos movimos en transporte privado, porque lo que hicimos fue rentar un camión y ahí nos estuvimos moviendo por todas partes. Entonces no me tocó mucho como convivir de cierta manera con lo que es el transporte público. Pero, honestamente, los camiones que pasaban así sí se veían de un poco menos calidad, por así decirlo, que lo que tenemos aquí en México. Y pues no se diga de lo que hay en Estados Unidos, porque allá sí es de mucho más nivel, de mucha mejor calidad. Sí, y efectivamente eso nos hace conciencia de que aunque haya muchas cosas criticables, y yo creo que es importante siempre exigir una mayor responsabilidad del gobierno, justamente nuestras aportaciones que hacemos a través del pago de impuestos pues ayudan para que exista la infraestructura necesaria en el país. Por ejemplo, algo que tú desde ahorita, desde joven ya pagas, es un impuesto que se llama el impuesto al valor agregado. Lo pagas el IVA, siempre lo pagas cuando consumes algo. ¿Quién paga más IVA? Pues quien consume más, ¿no? ¿Quién paga menos IVA? Quien tiene ciertas operaciones por las cuales se le permite no hacer esos pagos. Y el impuesto quizá va a ser muy cotidiano para ti ya que crezcas y que generes renta, que generes ingresos, que generes utilidad, que generes riqueza, es el impuesto sobre la renta. Y ciertamente sí es un porcentaje importante el que aportamos. Desgraciadamente, en general, todos los ingresos que tú vas a obtener en tu vida profesional o por cualquier actividad que realices, debes enterarlos ante la autoridad. Y tiene que ser una exigencia fuerte, porque si no es así, no pagaríamos, ¿no? Todo el mundo no pagaríamos, nos haríamos oxisos en hacer estos pagos. Y bueno, esto es parte de prácticamente la responsabilidad que vas a tener a diario. Y fíjate que platicando un poco sobre ese punto, hay muchas consecuencias en caso de que no lo hagas correctamente. Las autoridades son muy exigentes para esos cobros que tienen que hacer. Y pues tú como joven debes entender que lo primero que vas a hacer cuando empieces a generar ingresos es inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes, al SAT. Bueno, dijiste que lo primero que tengo que hacer ya que empiece a generar es inscribirme al SAT. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿tengo que ir a algún lugar a, pues, no sé, a pagar, a firmar algo? ¿Cómo me inscribo al SAT? ¿Qué significa inscribirse al SAT? Muy bien. Mira, hay un registro a nivel nacional que se llama así, Registro Federal de Contribuyentes. Ahorita en este momento la ley nos obliga a que en el momento en que tú realices alguna de las actividades o actos que prevé pues, las leyes fiscales en México, tendrías que inscribirte. Por ejemplo, tú siendo menor de edad, si a lo mejor te dedicas a ser DJ o tienes una plataforma digital y empiezas a generar ingresos, a nosotros como papás estaríamos obligados de nuestros hijos menores a registrarlos en ese registro. Se va uno directamente a las oficinas del SAT, sacas una cita y ahí señalas el nombre del contribuyente es tal, la actividad que voy a realizar tal, y te van a decir todas las obligaciones que tienes que cumplir a partir de ese momento. Si tú no tienes actividades por las cuales generes ingresos, entonces cuando termines tu universidad es la primera ocasión que la ley te dice ven a registrarte para darte tu título profesional, y te van a dar un registro genérico con el cual tienes la obligación de hacerlo para que te expidan tu propia cédula. Y a partir de ahí entonces, ¿qué obligaciones vas a tener? Depende. Si nada más saliste a la universidad pero no tienes dinero, no generas ingresos, no tienes por qué tener ninguna obligación adicional. A lo mejor tus papás te están dando un dinero para la colegiatura, te están dando dinero para que puedas sobrevivir. Ese dinero no paga impuestos porque viene de parte de tus papás. Pero ¿qué sucede cuando empiezas a generar dinero ya proveniente de tus actividades? Ya tendrías que decirle a la autoridad, decirle al SAT, oye, ya voy a empezar a generar un ingreso permanente y te voy a pagar mis impuestos. Cuando tú trabajas para una empresa, la empresa lo hace por ti. Ella te retiene tu impuesto y ella lo entera, tú no haces nada. Cuando tú realizas una actividad profesional independiente, por ejemplo, yo que soy abogado, yo tengo que presentar mensualmente mis reportes al SAT de cuánto ingresé, cuánto gasté y cuánto le debo de pagar. Normalmente para esos fines contratamos un contador público. Oye, a ver, dijiste que yo tenía que, cuando salga a la universidad, que me van a pedir que yo vaya y me haga mi registro y todo, y también ya cuando tenga ingresos. Pero al momento de yo pagar los impuestos, ¿eso lo tengo que hacer yo o precisamente para eso es un contador? O sea, ¿tengo que ir yo a hacer todo o eso lo hace el contador o cómo funciona ahí un poco? Mira, inicialmente cuando
tienes pocas operaciones, por ejemplo esta primera de ir tú ante el SAT y registrarte, tendría que ser un trámite tan sencillo que no necesitas de un contador público. Tú puedes ir, sacar una cita y efectuarlo. Pero conforme las operaciones van creciendo, o sea que empiezas a tener, por ejemplo, si tus ingresos solamente provienen porque trabajas para una empresa y te pagan por salarios, tu empresa lo va a hacer. O sea, tú eres un trabajador y no tienes que presentar ninguna declaración al SAT, a menos de que generes un monto de ingresos superior a lo que prevé la ley. Ahí tendrías que hacerlo tú, pero en general lo hace siempre tu patrón. Entonces, ¿cuándo necesito un contador? Cuando mis operaciones empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque tengo que presentar declaraciones mensuales, tengo que presentar reportes, tengo que presentar una declaración anual, y eso, aunque pareciera muy sencillo, pues requiere también su técnica, su conocimiento. Oye, pero a ver, si yo gano 100 pesos y el SAT me cobra el 30%, yo solamente le doy 70. Y si gano 1,000,000, pues es el mismo 30%. Sí, pero tienes muchas posibilidades, muy buena pregunta, porque también existe algo que se llama las deducciones. Tú, para generar tu utilidad, nosotros no pagamos por el ingreso que tenemos, pagamos por la riqueza que generamos. Y para medir la riqueza existe lo que llamamos nosotros la utilidad. Y la utilidad, Oscar, precisamente se mide no solo por lo que obtienes, sino lo que tuviste que gastar para obtenerlo. Entonces eso se llama técnicamente las deducciones. Si tú eres una persona que tienes una actividad empresarial, una actividad profesional, entonces tienes oportunidad de disminuir a tus ingresos todos los gastos que son indispensables para lograr esa finalidad, que es obtener ingresos. Desgraciadamente, si eres trabajador, solamente puedes deducir algunos gastos que se consideran personales, por ejemplo gastos médicos, gastos de intereses, pero un profesionista, por ejemplo, puede deducir su gasolina, puede deducir su vehículo, o sea, todo lo que necesita para ello. Entonces, al final, si tú ganas 1,000,000 de pesos, no es que le pagues el 30, sino a ese millón le restas las deducciones y lo que resulte es lo que el 30% te paga. ¿Y esas deducciones quién las determina? ¿O puedo simplemente decir, la ropa que me compré es para mi trabajo? Muy buena pregunta. La ley te establece un catálogo de deducciones, porque te dice sobre todo una palabra importante: las que sean indispensables para tu actividad. Por ejemplo, si tus papás te dicen, oye, Oscar, vámonos a Disney, ese viaje, ¿eso gastó para Disney? Sí gastó, pero eso no fue indispensable para obtener. Si voy a una reunión de negocios en tendrías Disney, que justificarlo. O sea, tendrías que comprobar que fuiste a Disney a una reunión de negocios y que eso te produjo ingresos. Porque si no, tú lo puedes presentar como un gasto, pero la autoridad te puede decir, oye, no me quieres hacer tonto, esto no es un gasto indispensable. Entonces, eso sería como la mecánica que tenemos para pagar los impuestos. Ok, y ahora tengo solamente una última pregunta. Si yo ahorita, por ejemplo, trabajo, digamos, lavando coches, o si trabajo, digamos, aquí mismo en la alberca y solamente recibo en efectivo no más de 1,500 pesos a la quincena, yo pues no estoy registrado con la ley, no estoy registrado en el SAT, no estoy ni siquiera recibiendo, o sea, estoy recibiendo dinero en efectivo, porque no hay manera de comprobar si me lo dieron o no. ¿Ahí que me podrá meter en problemas, o es muy poquito dinero, o eso del ISR que dijiste, tengo que pagarlo, tengo que ir a declararlo? Oscar, esa pregunta es muy interesante porque no depende de cuánto ganas, si es mucho o poco lo que tú tienes que reportar. Tú tienes que reportar lo que ganas. Obviamente, cuando los registros son en efectivo y tú utilizas tu efectivo para comprar cosas que no quedan en un registro, pues difícilmente la autoridad podrá darse cuenta que recibiste ese dinero. Precisamente por eso el efectivo es tan delicado, porque muchas veces se puede presumir que es un dinero ilícito, aunque no lo sea, o sea que proviene de una actividad ilícita porque no la reportas. Entonces sí, efectivamente tienes que reportar todos tus ingresos, a menos que tengas ingresos que se conocen en la ley como exentos. Por ejemplo, un ingreso exento es lo que tu papá te da, lo que seguramente debe ser mucho lo que te da tu mamá, lo que recibes como donativos cuando estás autorizado, cuando tienes un préstamo y no es un ingreso. Pero si no entra en esas categorías, todos los demás ingresos deben reportarse. El problema es que justo en nuestro país, en México, a diferencia de Europa, por ejemplo, estaba leyendo unas tasas comparativas. En Europa el 90% de las operaciones son bancarias, o sea, con transferencias. En México el 90% son en efectivo, es decir, hay mucho efectivo que circula. Entonces, toda esa parte no paga impuestos en muchos de los casos. ¿Cuál sería un error? Que tú a lo mejor, teniendo efectivo que no reportaste, por ejemplo, vayas y compres un coche y quede tu registro de haberlo pagado en efectivo. Te puede decir el SAT, oye, ¿cómo compras un coche si nunca me has reportado ingresos?
Entonces ahí es donde pudiéramos tener un problema con el uso de efectivo. Pero en principio sí, si tú ya tienes un ingreso tendrías que reportarlo, y si no se va a reportar, aunque sería una inconsistencia, pues hay que cuidar esos gastos, porque si no podrías meterte en un problema real. Lo que te dan tus papás en este momento de tu vida, las colegiaturas, los gastos los depósitos que te pueden hacer, esos no te causan un impuesto porque provienen de tus ascendientes, entonces esos están exentos por ley, incluso los que se dan entre tus papás, tu mamá con tu papá con tu mamá, pero tienen que ser transferencias, porque por ejemplo, recuerdo el caso de un alumno de una universidad que sus papás le depositaban la colegiatura en efectivo. Fíjate, ese caso es interesante porque sus papás, él era me parece que de Sinaloa, no recuerdo dónde, y sus papás le depositaban al mes, que él estudia aquí en Guadalajara, el dinero de la colegiatura a su cuenta, pero se lo depositaban en efectivo una parte, y otra parte le depositaban por parte de la empresa del papá. Entonces, aunque era un dinero de sus papás, no había manera de acreditar que ese dinero provenía de sus papás. El SAT le envió una invitación, le dice: oye, veo que percibes depósitos bancarios muy altos, cada mes como 50,000 pesos, y no estás reportando, y le llega un requerimiento de pago. Tuvimos que aclarar que era realmente dinero de sus papás, pero en efecto lo habían hecho mal sus papás. O sea, no era la cuenta de su papá, no salía el dinero, sino salía la cuenta de una empresa. Y eso es un problema que tiene. Por eso es muy importante que tú como joven cuides mucho tus depósitos bancarios, que si tus papás te van a dar alguna transferencia, sea de la cuenta de tu papá, de la cuenta de tu mamá, mientras tú no tengas una actividad por reportar, porque si no puedes meterte en una problemática pues que te puede generar sin querer muchos problemas. Fíjate, tengo otro ejemplo rápido. Muchos papás de pronto utilizan las cuentas de sus hijos para depositarles dinero que no reportan al fisco. Y el problema es que meten el problema a sus hijos, o sea, los meten en un problema desde jovencitos sin inclusive tener ninguna actividad. No estoy ventilando a los papás, pero muchachos, cuídense, no presten su cuenta bancaria, no presten nada de ello. Esto es muy delicado. Si tu papá te dice: préstame tu cuenta bancaria, dile no. Y cuéntale a quien más confianza le tengas, porque eso es muy delicado. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te pareció lo que aquí platicamos? ¿Te resultó interesante? ¿Te quitaron algunas dudas que tenías? ¿Te ayudó a conocer más la parte fiscal? Pues bueno, ahorita por lo pronto me quitaste mis inquietudes más superficiales. Ya después tal vez tendré más preguntas un poco más realizadas, un poco preguntas más difíciles. Pero ahorita por lo pronto lo sencillo y lo que más era mi mayor inquietud, sobre todo, ya me la resolviste bastante bien. Luego me podrás explicar lo del lavado de dinero y ese tipo de cosas, pero ahorita lo más sencillo, ya con eso estoy muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Veo que te gusta el fútbol, Oscar. ¿Cómo crees que le vaya a tu equipo favorito en esta liguilla? Pues solamente puedo decir que se viene el tetracampeonato y ya no voy a decir más. Muy bien, qué bueno, Oscar. Eres un muchacho muy inteligente, felicidades a tus papás. Muy brillante, qué bueno, que deben sentirse muy orgullosos de ti, y pues te agradezco mucho que hayas estado en esta ocasión acompañándonos. Es muy bonito tener gente como tú, y bueno, pues no se pierdan el siguiente capítulo de Fiscalmente Inteligente, donde estaremos hablando de estos temas. Suscríbete, participa, probablemente tú seas el siguiente invitado, haz las preguntas que te interese, y si alguna de ellas podemos tratarla, aquí te invitaremos y podrás estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Los esperamos.